Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Entre las grandes injusticias que existen en la historia argentina, quizá los periodistas y escritores tengamos una deuda mucho más grande de lo que imaginamos con un sector de la vida pública que se llamó la prensa de la resistencia. En septiembre de 1955, aquel golpe financiado desde Londres, cívico-militar, de los civiles que no le podían ganar las elecciones a Perón y de los militares que conspiraban, entre las tantas cosas que produjeron, lograron un fenómeno casi social, que un montón de ciudadanos resistentes a aquello que estaba ocurriendo, es decir, la caducidad de la felicidad del pueblo, se pusieran en la tarea de difundir ideas, resistiendo al 41-61, aquel decreto oprobioso que prohibía pensar en peronista. Y empezó lo que se llamó la prensa de la resistencia, que no era escrita por escritores y periodistas, que los hubo y fueron la excepción, sino que era al revés. Eran resistentes que se animaban a escribir una hoja, a imprimirlo en algún lugar escondido y hacerlo circular. Hubo una abundancia de títulos y de nombres que fueron fenomenales en la analogía de resistir aquello que ni Hitler se había animado a hacer, pretender que con un decreto la gente no pensara de una forma determinada. El 41-61, firmado por civiles y militares antiperonistas, querían prohibirle al pueblo argentino pensar en peronista. Es decir, por decreto pensaban ordenar el cerebro y el pensamiento de la inmensa mayoría de un pueblo que veía cómo se frustraba lo que había sido la independencia económica, la justicia social y, por supuesto, la soberanía política hasta ese día. Y entonces nació, en aquel tiempo, con lo que el pueblo bautizó como la fusiladora y ellos pomposamente se llamaban la libertadora, nació, decíamos, la suscripción de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Perón nunca había querido estar allí, y cuando lo voltean a Perón, la Argentina era un país acreedor, es decir, nos debían a nosotros varios países del mundo, porque en 1946 el general Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa, y en 1955, con el golpe, con Rojas, Aramburo, Lonardi que precedió, y los que lo siguieron, con Eugenio Blanco, un radical ministro de Economía, y con otro radical tucumano, que fue el responsable de traer la idea, Raúl Previch, que antes de morir tuvo tiempo de ser asesor de Raúl Alfonsín, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional para empezar una larga tragedia que llega a nuestros días. Pero en esta provincia, la más chiquitita del país, geográficamente hablando, también había otro tucumano, pero que había nacido para contraponerse a este pensamiento, porque se había vinculado a otros argentinos que ya casi no existen, como José Luis Torres, como Arturo Jaureche, como Raúl Escalabrino Ortiz. En los tiempos de argentinos que pensaban en argentino, que estaban construyendo sin darse cuenta un pensamiento nacional, pero que no tenían quien encarara ese proyecto revolucionario hasta que apareció el coronel Perón. Y este tucumano, Alejandro Olmos, se animó a editar en noviembre del 55, septiembre es el golpe, y en noviembre del 55 sacó un periódico llamado Palabra Argentina. Inmediatamente. Claro, como él había tenido un disgusto con el gobierno de Perón porque se había opuesto a lo que se había firmado en México de Chapultepec, es decir, en su nacionalismo más cerrado, él creía que no había que firmar esa acta, y entonces pensó que con Lonardi, que lo había hecho ilusionar a un grupo
que imaginaban que venía el nacionalismo de Argentina, y como de costumbre habían sido utilizados por los liberales, donde las logias se apoderaron del poder, él sacó Palabra Argentina, apareció por los kioscos y duró poco, después tuvo que ser clandestina, como tanta otra prensa que circuló en la Argentina. Y desde Palabra Argentina, Alejandro Olmos provocó un hecho, como estaba prohibido decir nada contra la dictadura, armó la Marcha del Silencio, que recorrió las calles de Buenos Aires. Nosotros éramos muy chicos, demasiado chicos, como para terminar de entender esto, pero no tan chicos como para no darnos cuenta que cuando empezó la lucha de la enseñanza laica y libre teníamos que tomar una posición en defensa de la enseñanza libre y gratuita, y empezamos a escuchar hablar de nombres que sonaban alrededor nuestro y que significaban nada más ni nada menos que la prensa de la liberación, la prensa de la resistencia. Esa prensa a la que se le debería escribir seguramente varias horas para agradecerle, porque desde lo más insignificante, desde un idioma tan simple hasta pasar, diríamos, a una construcción literaria en algunos casos, fue el único medio de comunicación de un pueblo totalmente clausurado, fusilado, bombardeado y encarcelado. Y así fue cuando por primera vez escuchamos hablar de Olmos. Y un día como hoy, a la noche, es decir, entre la madrugada de lo que va a ser la noche de hoy y el comienzo de mañana, hacíamos por Política y Economía, un canal de televisión que después desapareció, que estaba dedicado a todas las programaciones de política y de economía, a las 0:30 hasta la 1:30, una tira diaria donde había venido Alejandro Olmos a visitarnos alguna vez y tuvimos que dar la noticia del fallecimiento hace 19 años, o va a ser esta noche 19 años, del fallecimiento de Alejandro Olmos. Y cuando nos dijeron, lo están velando en la SADE, y entramos a la SADE en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, éramos 7, 8 personas, y el primer impacto fue que ante tantos cuadros de escritores que pensaban al revés de Olmos, estaba el cadáver de un patriota ignorado por la mayoría de su pueblo. Y allí estaba el cuerpo del tucumano, que había padecido hasta que incluso le negaran en algún momento el propio documento de identidad. Y la gente cree que Olmos hizo un libro, y Olmos no hizo un libro. Olmos lo que hizo fue una denuncia penal que después se transformó en libro. Es decir, fue a la justicia con todos los comprobantes, y después de eso se hizo un libro que se agotó y que tuvo varias ediciones sobre la deuda externa, y que debería ser materia obligatoria, no ya en la universidad, ya no en la carrera de economía, sino debería ser materia obligatoria de lectura en el secundario, para ilustrar a nuestros jóvenes de cómo se puede entregar un país y quiénes fueron y cómo lo hicieron. Frente a esto, 19 años después, hoy nos encontramos ante una crisis de una profundidad impensada, con un presidente que se ha zambullido para pedir el préstamo más grande de la historia. Él que admira a Frondizi, bueno, Frondizi fue el primero que pidió un endeudamiento al Fondo Monetario Internacional. Lo siguió con el máximo de su expresión su admirador, Mauricio Macri, que lo admira por la historia, porque él nació cuando Frondizi era presidente, en Tandil. Y seguramente, hablando con Frigerio, nieto de Rogelio Frigerio, le habrá contado alguna parte de las historias, y a lo mejor alguna vez lo leyó Macri a Arturo Frondizi. Pero lo cierto es que desde Frondizi, justamente de Arturo Frondizi a Mauricio Macri, hemos pasado por una enorme cantidad de pedigüeños, y que cuando se empezó otra vez a bajar el endeudamiento, después de haber recibido el país con 11.000 millones que dejó la Revolución Argentina, y empezarlo a bajar a 8.000 millones, otro golpe de Estado, pero esta vez bien sangriento, cosa que no sea cuestión que los argentinos vuelvan otra vez a salir de la deuda. Y otra vez un golpe contra un gobierno peronista, el último golpe de Estado, por suerte, con las consecuencias que todos conocemos. 2 golpes.
Pero como no terminó allí, como Perón había dicho que antes de firmar un solo peso de deuda y de dejar endeudada a la Argentina se cortaba las manos, en pleno gobierno de Alfonsín Fulques le cortaron las manos violando el cajón de Perón, sin que hasta ahora haya tronado el escarmiento y sin que ni siquiera los propios peronistas se ocupen y se preocupen por el tema. Y aquello que fue un rito, que fue un mensaje para decir así que no querías endeudar a la Argentina y te ibas a cortar la mano, bueno, te la vamos a cortar. Ese mensaje que se dio tiene lectura, comienzo y final. Un país muy rico, empobrecido por la miopía de nosotros mismos y donde hemos tenido, salvo honrosas excepciones, más que presidentes que defendieran al pueblo, representantes de la usura en contra del pueblo. Y todo esto empezó cuando le hicieron creer al pueblo argentino en 1955 que había una revolución libertadora. A esta altura, tener que recordar a Alejandro Olmos, a nosotros nos parece que más allá de una obligación, como lo hemos hecho constante y permanentemente, es casi volver al olvido. Es casi revolver esa prensa de la resistencia tan dejada de costado, tan escondida, que sin ir más lejos, en un abundante archivo que poseemos, ayer nos tentábamos a hojearla y no quisimos hacerlo. Porque dijimos, ¿para qué zambullirnos en tantos recuerdos que solamente nos va a predisponer a decir cosas que no queremos decir de nuestros propios hermanos y de nuestros propios compañeros? Y entonces, tratando de meternos esta propia venda, recordando su cuerpo en la SADE, rodeado de imágenes de los que pensaban distinto, uno piensa, lo hizo todo por la patria, y lo hizo todo, absolutamente todo, aún embargando a su propia familia en situaciones de las que podía haber evitado, porque estaba convencido de defender una cuestión nacional, porque tenía una construcción con aquellos que él se había codiado, que le habían dado a entender que existía una forma de pensar distinta al común, que a lo mejor alguna vez José Luis Torre, cuando él hacía de secretario de Torres, le habrá enseñado alguna cosa de la reflexión nacional, que haber escuchado a Scalabrini Ortiz explicar lo que sentía y cómo había llegado a determinar que todos los ferrocarriles estaban organizados para robarnos en aquel libro de política británica en el Río de la Plata, de los tantos que escribió Raúl Scalabrini. O a lo mejor, cuando Julio Balestra o Jacinto Done, en alguna tertulia, le canjeaban alguna idea al joven, lo iban moldeando sin que él se diera cuenta de que estaba predestinado a hacer algo que ni siquiera sabía que él iba a terminar haciendo, escribir, porque él era un luchador y porque además, repito, no hizo un libro y no hizo un periódico. Se expresó en su rebeldía a través de un periódico de la Resistencia, Palabra Argentina, y en otros que escribió, y se hizo un libro después de una denuncia penal, que el juez Ballestero, pese al aplauso de muchos que creían que era bárbaro lo que había hecho, salomónicamente se lavó las manos y dijo que lo tenía que resolver el Congreso, mientras Martínez Dios se murió sin ir preso y anduvo caminando por la calle Florida y Alejandro Olmos comía salteado. En esta Argentina de la injusticia, hace 19 años no se moría Alejandro Olmos. Dejaba huellas para que nunca se muera la causa de la patria.